Escucha este dato. Variaciones acumuladas entre 2010 y 2020. Pensión media, 30%. Salario medio subió 1,6%. El número de pensionistas subió un 13%. El número de ocupados en el sector privado subió un 2,5%. El sistema de pensiones es insostenible, pero los políticos van a estirar ese chicle hasta que explote. Y en ese momento nos harán pagar a nosotros los costes de su irresponsabilidad e imprevisión. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y Parler, soy @diebarceló. Y en Facebook, YouTube, LinkedIn y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram te puedes suscribir de manera gratuita y puedes recibir ahí todos los artículos que publico en distintos medios de comunicación. Y también en Facebook nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. Las tres noticias que merecen mención esta semana, yo diría que la primera es la presentación de la comisión de expertos para la, comillas, reforma del sistema fiscal, en realidad es para la subida de impuestos. Esta comisión ya está sesgada desde su misma conformación, porque son 17 personas que, si no estoy equivocado, son todos profesores y catedráticos en universidades públicas. Por lo tanto, todos o prácticamente todos se benefician de una subida de gasto público y, por lo tanto, en última instancia, la subida de impuestos les beneficia. Pero si quedara alguna duda de cuál es el sentido de esta comisión de expertos, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, despejó cualquier incógnita, porque la comisión se constituye ahora y tiene formalmente un plazo hasta febrero del año que viene para presentar sus conclusiones. Sin embargo, la ministra dice que esta comisión tiene que anticipar algunas conclusiones para ya poder introducirlas en el proyecto de presupuesto para el año que viene. Entonces, uno se pregunta, ¿pero cómo va a meter en el presupuesto unas conclusiones que en teoría no sabe? Claro, lo que pasa es que ya las sabe. Sabe que le han dado la orden de que las conclusiones tienen que ser para una subida de impuestos, pese a que en teoría hablan de una revisión global del sistema tributario con atención a las figuras que tienen menor rendimiento, según ellos, impuestos sobre sociedades, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre sucesiones. La característica común de estos tres impuestos, sociedades, sucesiones y patrimonio, es que todos constituyen casos de doble imposición, es decir, gravan algo que ya pagó impuestos y son, por el mismo motivo, impuestos injustos y que no van a favor del progreso de la sociedad ni de la prosperidad general, sino todo lo contrario. Y encima hay un componente que no me gusta nada, que es que el presidente Joe Biden en Estados Unidos está empezando a presionar por un impuesto de sociedades, en inglés le llaman corporate rate tax, global, es decir, que todos los países se pongan de acuerdo en poner un mínimo de impuestos a las empresas. Eso es un caso de imperialismo tributario, porque aunque lo presenten como para que la competencia entre empresas de distintos países sea más equilibrada, porque todos pagan lo mismo, en realidad
va directamente en contra de los intereses de los países subdesarrollados. ¿Por qué? Porque si tú tienes que poner una empresa en Nigeria, por decir algo, no tengo idea cuánto es el impuesto de sociedades en Nigeria, pero por poner un ejemplo, si no tienes la seguridad jurídica que tienes en Europa o en Estados Unidos, no tienes las infraestructuras que tienes en Europa o en Estados Unidos, no tienes incluso la seguridad física que puedes tener en Europa o en Estados Unidos, una forma que tienen esos países de compensar todas esas desventajas es cobrando menos impuestos. Ahora, si tú eliminas esa ventaja, lo que estás haciendo es cercenando, recortando, limitando las posibilidades de recibir inversión extranjera por parte de países en vías de desarrollo. Y después estos mismos que quieren subir los impuestos a todas las empresas del mundo son los que te van a decir que los países pobres necesitan tu ayuda y te van a subir los impuestos para luego ellos donar o transferir dinero a estos países. Y como siempre sabemos, estos esquemas de cooperación internacional o de ayuda al desarrollo consisten en quitarle dinero a los pobres de los países ricos para dárselo a los ricos de los países pobres. La segunda noticia es que el presidente Sánchez presentó el plan de recuperación y resiliencia. Para entender, es decir, es el tema del plan de los proyectos para que se van a financiar con los fondos europeos. Para entender este tema del plan de recuperación hay que hacer un poco de contexto. Desde hace 5 años, el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo es el 0%, desde hace 5 años. Y al mismo tiempo, el Banco Central Europeo ha hecho todo lo posible para aumentar la liquidez y el crédito en la zona euro, incluso yendo mucho más allá de lo que ha ido cualquier otro banco central en Europa a lo largo de toda la historia de Europa, que es muy larga. Da facilidades a los bancos, ha comprado y sigue comprando cada vez más títulos de deuda en el mercado secundario, etc. Entonces, a lo largo de estos 5 años de crédito abundante y baratísimo, las empresas españolas han emitido títulos de deuda por un valor neto, es decir, han incrementado la emisión de títulos de deuda en unos 46.000 millones de euros. Y al mismo tiempo los bancos han dado una cantidad más o menos parecida al sector agropecuario, industrial, del comercio, del transporte y de la hostelería. Es decir, que entre los bonos que han emitido las grandes empresas y el crédito bancario que se ha dado a estos sectores, tienes que en estos últimos 5 años se han dado unos 90.000 millones de euros de crédito para financiar proyectos de inversión del sector privado. Es difícil pensar que haya quedado algún buen proyecto sin financiar. Es más, dado que los tipos de interés están artificialmente bajos, lo más probable es que se haya dado crédito incluso a proyectos que en realidad son antieconómicos, proyectos que en una situación normal no se habrían podido financiar y por lo tanto no se podrían haber realizado. Y ahora llegamos a este plan presentado de manera ampulosa con el título de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y este plan pretende convencernos de que el sector público español ha sido capaz de encontrar proyectos de inversión rentables por valor de 70.000 millones de euros. Entonces, yo te digo 2 cosas. El sector privado, te lo repito, tiene crédito abundante y más barato que nunca. Por lo tanto, uno no puede pensar que hayan quedado proyectos buenos sin financiarse. Incluso el riesgo, como te acabo de decir, es que se haya financiado proyectos antieconómicos. Bueno, lo otro que tienes que prestar atención es que aunque todo el mundo está hablando de 140.000 millones de euros como si fuesen a llegar la semana que viene,
El plan de Sánchez es por la mitad, para gastar el 2021, 2022 y 2023. El resto es a partir del 2023. Entonces, ¿tú crees que el sector público español puede haber encontrado proyectos de inversión rentables, es decir, que tengan sentido de llevar a cabo por 70.000 millones de euros? A mí es algo que realmente me sorprendería, porque, digamos, el negocio de los bancos es justamente financiar los proyectos rentables. Entonces, y justamente en este momento que el negocio bancario está complicado porque los tipos de interés son muy bajos, justamente es cuando tienen mayor interés los bancos en financiar todo lo que puedan. Entonces, ese es el primer punto. Pero el otro punto es que el sector público no tiene ningún incentivo para encontrar proyectos de inversión rentable. ¿Por qué? Porque el dinero no es del sector público, entonces en última instancia le da igual. Digamos, si no han tenido problema en rescatar con 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, que no es ni estratégica y que hace un tiempo se ofrecía para venderse por 2 millones de euros y el gobierno le ha dado 53, imagínate qué le va a interesar al gobierno ni guardar las formas en cuanto a que sean proyectos de inversión rentable. Pero si te queda alguna duda o tú dices, bueno, no, en el sector público español hay gente competente, que es verdad, hay algunos funcionarios de carrera que son muy buenos y deben haber hecho un buen trabajo. Probablemente lo han intentado, pero si tú te lees las 211 páginas del PDF de este plan de recuperación, transformación y resiliencia, ya no te queda ninguna duda. ¿Qué te quiero decir? Es un catálogo de frases huecas que no dicen nada, pero son muy útiles para la propaganda oficial. Hablan de transición ecológica, transformación digital, crecimiento sostenible, digitalización humanista, resiliencia sanitaria, resiliencia económica. Todo es resiliente. En el universo sanchista todo es resiliente. Y con todas estas frases huecas, ¿qué hacen? Le ponen títulos a un número de proyectos de obras públicas que a la postre lo único que hacen es satisfacer los sesgos y las fobias de los socialistas de todos los partidos. Hablan de economía circular, descarbonización, modernización, transformación y un montón de cosas parecidas, pero no me queda nada claro por qué el crecimiento potencial, es decir, la capacidad de crecimiento de la economía, por qué va a aumentar. Porque de estos planes a mí no me surge ese crecimiento, esa capacidad de crecimiento. No se entiende por qué estas obras públicas van a desatar un crecimiento, y ellos dicen, rico en creación de empleo de calidad. ¿Y en qué se basa eso? No queda claro de la lectura del documento. Hablan de que las pymes van a crecer y se van a internacionalizar. Pues ¿cómo? No lo explican y tampoco se entiende, y hay un montón de cosas. Podría estar hasta pasado mañana diciéndote las cosas que no se entienden. ¿Y por qué no se entienden? No se entienden porque no hablan en ningún momento de remover las causas de los problemas estructurales de la economía española. Hay muchas normas que penalizan el crecimiento de las empresas. Por ejemplo, si tienes 50, a partir del momento que tienes 50 empleados, tienes que tener delegado sindical. Cuando pasas de un determinado nivel de facturación, pagas más impuestos impuestos de sociedades. Y hay muchísimas normas que en teoría están para favorecer a las pequeñas empresas, pero en la realidad lo que hacen es desincentivar el crecimiento de las empresas, y por eso España es uno de los países europeos que tiene en promedio las empresas más pequeñas. Tampoco hablan de mejorar la legislación laboral. Tampoco hablan de cómo van a unificar el mercado interior, que está fracturado por la superposición de las normativas autonómicas. No hablan de cómo van a solucionar la multiplicación de regulaciones e impuestos. Te comentaba hace unos días la cantidad de normas por día, eran como 17 normas por día laborable para el sector de la hostelería, del comercio, una auténtica locura. De eso no se habla. No hablan de cómo corregir la
la sobredimensión, el tamaño exagerado del sector público, ni de cómo van a corregir el déficit fiscal, ni de, por lo tanto, cómo van a corregir la deuda pública, que son riesgos muy graves que está enfrentando la economía española. Tampoco hablan de la presión tributaria, que ya es alta y además es creciente, y muchísimas cosas más que se dejan en el tintero. Si tú lees, como te digo, las 211 páginas del plan, uno se puede quedar con la impresión de que Pedro Sánchez es el presidente más reformista de la historia de España. Pero hay un truco, porque claro, tú dices, qué raro, porque él todo el tiempo habla reformas, pero ¿cómo tantas reformas? Tú empiezas a hacer memoria y dices, pero sí, ¿qué reformas? El truco, porque con Pedro Sánchez siempre hay un truco, es que él le llama reforma a esas cosas que no son reformas. Llama una reforma a la ley Celaá, dice reforma educativa. A las subidas de impuestos le llama reformas, dice modernización del sistema fiscal. Y al ingreso mínimo vital también le llama reforma, cuando es un plan que en última instancia busca tener voto cautivo. Incluso, para que veas que el gobierno no tienen medida, digamos, cuando se trata de exagerar, van a por todas, se jactan de fomentar el uso del español en el ámbito de la inteligencia artificial, cuando ni siquiera los alumnos en las escuelas pueden hablar tranquilamente el español, porque hay en Cataluña profesores y comisarios que castigan o reprenden a los niños que hablan español en el patio de la escuela. Y hay muchas aulas en donde los niños no pueden hablar en español. El otro día salió en prensa una niña que la castigaron, incluso le pegaron por haber dibujado en un trabajo, una niña de 9 años, una bandera de España y que decía Viva España. Y Sánchez, en ese contexto, tiene la cara de decir que fomenta el uso del español en la inteligencia artificial. Pero además, Sánchez habla, uno no sabe si reír o llorar, habla de mejorar el clima de negocios, cuando lo que ha hecho Sánchez es conformar un gobierno sostenido en el apoyo de comunistas y separatistas. Los separatistas han dado un golpe que quebró la estabilidad institucional del país, y los comunistas, por su propia naturaleza, viven atacando el derecho de propiedad. Tanto la estabilidad institucional como la defensa del derecho de propiedad son dos cosas fundamentales para un clima de negocios donde se quiera prosperar. Sin embargo, Sánchez habla de mejorar el clima de negocios cuando él ha hecho la antítesis. Mi conclusión es que, al final, este plan presentado por Sánchez es como el plan E de Zapatero, no sé si te acuerdas, el plan E, que pusieron carteles por toda España, pero a lo bestia. Y por lo tanto los resultados que cabe esperar son similares. El plan E, en su momento, permitió alguna mejoría temporal y después se perdió. La diferencia entre Sánchez y Zapatero es que Sánchez está mucho mejor asesorado que Zapatero en cuestiones de marketing, y por eso ha hecho creer a mucha gente que estamos en un punto de inflexión en la historia. O sea, él lo presenta, este plan, como, digamos, le da una importancia como cuando España ingresó en la Unión Europea. Una cosa realmente descabellada. En realidad no es más que un plan de gasto público que van a gastar en las cosas, como todo gasto público, en lo que se le ocurre a los políticos, en lo que le guste a ellos, no en lo que necesite la economía, no en lo que necesite la gente. Incluso si hay que beneficiar a algún amigo, se beneficia, como en el caso del Plus Ultra. Y estos planes de gasto público, ¿qué es lo que tienen en común? Que tienen algunos ganadores, los amigos del poder, las empresas o los trabajadores que se beneficien de ese alivio temporal, y muchos perdedores. ¿Quiénes? Tú, yo y todos los que de manera directa o indirecta vamos a tener que sufrir la subida de impuestos que van a justificar con nuevos engaños. Lo único positivo que pueden tener estos fondos europeos es que lleguen verdaderamente
a cambio de reformas. Es decir, que la Comisión Europea se ponga estricta y diga, mira, yo te mando el dinero cuando tú hagas esta reforma, cuando tú arregles el tema de las pensiones, cuando tú arregles el tema de la legislación laboral, algo. Si no es así, vamos a estar nosotros dando duros a 4 pesetas. Entonces, esto no va a funcionar. Y la tercera noticia que te quería mencionar es la publicación de los datos de producción industrial de febrero. Si tú tomas la serie de datos corregida de días laborables, porque hay algunos meses que tienen más días laborables que otros, entonces tú, si no haces esa corrección, te puede parecer que un mes se produjo mucho más que otro, pero en realidad es por la diferencia en días laborables. Entonces, cuando tú corriges la serie de esas diferencias en los días laborables, encuentras que la producción industrial en febrero cayó 2% con respecto a febrero del año pasado. Y ya van 14 meses seguidos en que cae. La producción de bienes de consumo no duradero también cayó un 2% y ya van 15 meses seguidos que cae. Entre los distintos grupos, el más golpeado sigue siendo el de los bienes de equipo, cosa que es lo normal, porque siempre la inversión sufre más en las crisis. En febrero ha caído un 8%, mientras que el mejor son los bienes intermedios, insumos. En general ahí hay mucho producto químico, que han crecido 2 décimas y ha mostrado subidas en 4 de los últimos 5 meses. Ahora, como te comenté el otro día, los próximos meses va a empezar la gran confusión, porque en marzo vamos a ver un aumento de la producción industrial del orden del 10% y en abril puede llegar a ser del 30% el incremento de la producción industrial. ¿Por qué? Porque vamos a estar comparando la producción de un mes más o menos normal, es decir, abril del 2021, con un mes en que la economía estaba paralizada por el confinamiento, que fue abril del año pasado. Entonces, en la última publicación que hizo el Instituto de Estadísticas, solo 1 de cada 10 empresarios y comerciantes creen que su negocio va a mejorar en el segundo trimestre. Entonces, cuando te encuentres, te digan que la producción industrial subió un 10, un 30 y lo mismo las ventas y qué sé yo, no vas a entender nada. Acuérdate que es por el efecto de base de comparación, es decir, que estamos comparando un mes más o menos normal, los de ahora, con meses en que la economía estaba confinada y por lo tanto no se podía trabajar. Tengo en la línea telefónica a José María Figaredo, que es el diputado en el Congreso de los Diputados por Vox, el diputado por Asturias. José María, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo te escuchas. Sí, te escucho bien. Perfecto. Bueno. Venía escuchándote y te escucho alto y muy claro, ¿eh? Bueno, me alegro entonces. Quería aprovechar que podemos conversar unos minutos para preguntarte cuál es tu visión, tú ya que tienes la ventaja de estar en Madrid y en Asturias, tu visión sobre el proyecto siempre latente del gobierno de Adrián Barbón de imponernos la cooficialidad del bable normalizado. ¿Tú cómo crees que está en este momento el proyecto? Mira, Diego, te cuento, yo creo que aquí hay muchas cuestiones. Y lo primero es que nadie aprende en sangre ajena o en piel ajena. Y aquí, el otro día, una afiliada de Vox de Baleares que vino a instalarse ahora a Asturias, dice, oye, tenéis que lanzaros a las calles porque la situación que estáis viviendo ahora aquí la vivíamos nosotros allí hace 10 años. Claro. Y el perjuicio que se le ha producido a la administración y a la vida en Baleares es incuantificable. Claro. Y es a lo que nos enfrentamos. Lo que pasa es que como no se ve como una amenaza material a día de hoy, a la gente le cuesta mucho lanzarse, pero tenemos que interiorizarlo y tenemos que lanzarnos en contra de esa cooficialidad impuesta, porque
es un poco en relación con lo primero que ibas tratando al principio de tu programa. Al final no es más que una excusa para añadir una cuenta de gastos adicional Claro. a la cuenta o a los presupuestos de la región, y una cuenta de gastos que permite una gran discrecionalidad a la hora de elegir a quién se le desembolsa ese dinero y a quién no. Claro. Es una máquina de emplear amigos. Claro. Es una máquina de asegurarles la vida a quienes sean políticamente afines a ti. Y en definitiva es una máquina de asegurarse o de facilitar la reelección como presidente o en la presidencia al Partido Socialista. El Partido Socialista en Asturias tenía una máquina de crear estómagos agradecidos, que eran al final esas indemnizaciones, esas prejubilaciones y todas esas subvenciones al entorno de las cuencas mineras. Eso empieza a acabar y eso está terminándose. Y ahora necesitan inventar un nuevo sistema para alimentar a una clientela que les sustenta que les sustente en el poder. Claro, porque digamos, más gasto público significaría otra excusa para subir más los impuestos, teniendo en cuenta que Asturias ya es la comunidad autónoma con mayor presión tributaria y por lo tanto, digamos, más incentivos para que los emprendedores y los jóvenes se sigan marchando de Asturias. Por supuesto. Y además, Diego, yo entiendo que tú estás muy centrado en la cuestión económica. Sí. Y bueno, la radio es intereconomía. Entonces, pero es que hay una cuestión adicional. Sí. Ya no es solo la cuestión económica derivada de la presión fiscal, sino las barreras de entradas que se van a ir levantando. Y las barreras de entrada, siempre hay alguien que está dentro de esas barreras. Claro. Y ese alguien va a ser quien sea asturchale o asturparlante con licencia. Claro. Yo me he sacado mi título de bable. Claro. Y yo he conseguido mi plaza en la administración asturiana con mi título de bable. ¿Yo voy a permitir que venga un murciano, por muy buen médico que sea, a ejercer aquí Asturias y quitarme mi plaza? Claro, si yo puedo, yo tengo una herramienta para defender, egoístamente, pero para defender al final mi puesto de trabajo y en definitiva mi pan. Claro, es exactamente pues yo la voy a defender. Es lo que ha pasado en Baleares, que ha habido centros de salud que se quedaban sin pediatras porque no hablaban catalán. Bueno, la única plaza de neurocirugía que había en Baleares se ha quedado vacante. Increíble. Claro. Precisamente por el balear, y en este caso por alguien que está en la resistencia, como quien dice, ¿no? Le obligaban a aprender balear para mantener su plaza y dijo que no iba a aprender balear. Claro. Que Esto no lo iba a hacer. Es un buen ejemplo de que la cooficialidad del bable, que la gente puede verlo como algo bueno, una cuestión de filólogos o como máximo de algún funcionario, en realidad afecta la vida del día a día de todos, porque si afecta a los médicos de los ambulatorios y del hospital, ya me contarás. No, absolutamente, pero digo, afecta, oye, yo soy la autoridad alimentaria asturiana y oiga, yo voy a tener que justificar que aquí hay 4 traductores. Claro. Entonces yo voy a obligar a que los productos que se vendan en Asturias aparezcan etiquetados en lengua. Claro. No, pero, y eso va a costar unos cientos de miles de euros en sueldos y salarios. Y yo voy a poder poner a mi primo y a mi amigo de traductores de etiquetas. Y yo voy a tener que obligar a las empresas a traducir a lengua. Sí. Y oiga, yo soy Cafés Toscaf, yo soy Central Lechera Asturiana, y de repente me van a empezar a obligar a etiquetar mis productos en lengua. Sí, y además luego la persecución de los comerciantes, que algunos rotularán en bable y otros en español, entonces los que rotulen en español serán acusados de ser malos asturianos. Bueno, la misma película que hoy parece muy lejana, pero en realidad está bastante más cercana de lo que parece, que es lo que vive la gente en el País Vasco, en Cataluña y en Baleares. El problema que tenemos con esto es que parece que quienes
quienes adelantamos este problema parece que estamos locos. Claro. Y parece que proponemos una cosa, no hombre, no, ¿cómo va a suceder eso? Claro. Pues es que en Cataluña ha sucedido, en el País Vasco ha sucedido, en Baleares, en Valencia, En Galicia. en Galicia. Sí, sí. Entonces al final es un demonio contra el que tenemos que revolvernos en esta fase tan temprana, antes de que cobre fuerza. Y aquí hay que añadir, en relación con estas cuestiones del gasto público del que hablabas, de la comisión de expertos del Ministerio de Hacienda y de esos presupuestos generales, la cuestión del bable es que, en cierto modo, parecida a estas cuestiones que tú citabas, en cierto modo se autojustifica a sí mismo. Tú el día en el cual hayas metido la lengua en la rueda de la administración, Sí. ya va a ser una partida irrenunciable, Claro. indiscutible. Oiga, no, es que dedicamos 1,5 millones de euros, 2 millones, 3 millones, 20 millones de euros a la lengua. Bueno, claro, es que ¿qué vamos a hacer, hombre? No, Sí. no podemos sacarla ya de los presupuestos. No, y además- el día que entre, Sí. solo va a crecer. Claro, claro. No, y además, junto con el gasto, también crecerá las obligaciones a los funcionarios, que a los que ya estén trabajando, los van a obligar a que aprendan. Y hay otra gran mentira de los bablistas que dicen que con la cooficialidad se crearían puestos de trabajo. En realidad, Sí, lo que sí. se crearían serían puestos de vividores a costa del Eso trabajo es. productivo de otros. Eso es, puestos de trabajo, no, puestos de cobradores de la administración, gente que empezaría a percibir honorarios desde la administración, Claro. no trabajo, Claro, no exactamente. trabajo. Exactamente. Y en relación con esto también hay que tener muy en cuenta que esto que estamos atacando, somos, y hablo yo, bueno, yo soy diputado por Vox, pero Vox como partido es el único partido que se planta firmemente contra la cooficialidad, no contra el bable, ¿eh? Sí, Y es sí, un claro. matiz muy importante, contra la cooficialidad. Claro. Primero, porque no existe cooficialidad amable y somos el único partido porque todos los demás partidos del espectro político asturiano, todos, Sí. están tragando con el bable. Tanto es así que el propio Partido Popular ha presentado ya iniciativas en Asturgallego en la Junta del Principado. Claro. Sí, sí. Y por supuesto Foro es un bablista absoluto. Claro. Sí, sí, yo creo Entonces, que probablemente la pandemia, dentro de todas las desgracias y lo malo que ha sido, es lo que ha frenado el proyecto de la cooficialidad. Es decir, que sin pandemia lo hubieran aprobado ya. Diego, no nos engañemos. No, lo han hecho. Claro. Lo han hecho ya. Han aprobado una modificación del reglamento de la Cámara Sí. que permite introducirlo. Están introduciéndolo muy poco a poco, Claro. lo cual demuestra que son muy sabios y que para hacer el mal, el socialismo es muy ingenioso. Sí, sí, sí. Están haciéndolo poco a poco, porque primero comienzan con un uso aparentemente inofensivo en la Junta del Principado. Pero ese uso va a ir creciendo progresivamente. Lo que pasa es que nos vamos a quedar con esa percepción de como si fuera inofensivo. Claro. No vamos a ver a la bestia en toda su forma hasta que no la tengamos ya absolutamente encima y ya sea inevitable. Claro. Entonces, no es que hayan parado, es que lo están haciendo muy poco a poco. Y esta modificación, contra la cual Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, que el Tribunal Constitucional ha desestimado con 2 votos particulares muy interesantes, pero que dice una cuestión, y dice que si quieren hablar en Astur, en gallego, en lengua, en la Junta del Principado, tienen que poner todos los medios para que el resto de diputados puedan entenderlo. Claro. Claro. Y por lo menos hemos encontrado esa cuestión, Claro. que no es satisfactoria en la medida en que al final ya casi que les da la excusa para introducir traductores, Claro. que ya empiezan a ser sueldos públicos Claro. a costa del bable. Ya les lleva a
redactar una versión oficial del bable, porque claro, esos traductores tendrán que traducir con base en algo Lógico. que esté oficialmente aprobado. Claro. Y todo eso ya empiezan a ser presupuestos del dinero del contribuyente dedicado exclusivamente al bable y que se va a ir directamente a los bolsillos de mucha gente. Claro, y esto es muy importante que los asturianos nos escuchen, ¿eh? Claro. ¿Cuánto dinero les cuestan a los asturianos ganar 10.000, 20.000, 50.000 euros? Claro. Que sepan que ese dinero, que a ellos les cuesta muchísimo dinero, se está yendo a raudales a los bolsillos de vividores a costa del bable. Claro. Sin ir más lejos, promocionando, por ejemplo, canciones en bable. Por el mero hecho de estar en bable, Claro. por el mero hecho de estar en bable, a un cantante se le meten 20.000 euros en el bolsillo. Claro, es increíble. Pero bueno, dicho queda, realmente es clarísimo todo lo que has comentado y bueno, seguiremos el tema de cerca y seguramente no va a ser la última vez que hablemos de esto porque mientras sigamos teniendo la amenaza de este proyecto, habrá que seguir luchando desde la radio y desde todos los lugares que podamos para evitar esto y que Asturias no empiece el camino que ya han recorrido Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco, Valencia, etcétera. Muchísimas gracias, José María Figaredo, diputado en el Congreso de los Diputados por Vox en Asturias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es un tema que a mí siempre me interesa porque tiene un costado económico, pero también político y social de unas dimensiones mucho más graves de las que podemos suponer, pero en realidad tampoco es muy difícil, no es muy difícil imaginarlo. Simplemente hay que ver lo que ha pasado en otros lugares de España, incluso en Galicia, y ya nos podemos hacer una idea. Y cualquiera que tenga dudas puede entrar en la página web que se llama hispanohablantes.es y ahí hay todos los días noticias de todas las vulneraciones de derechos que se sufren todos los días en los lugares donde hay lenguas cooficiales. Ojalá que eso nunca ocurra en Asturias.